reunirnos como iglesia. Te pedimos que tú bendigas esta actividad que estamos teniendo el día de hoy, este domingo de agosto, Señor, en el cual sabemos que tú estás con nosotros sacándonos adelante en medio de las insuficiencias que tenemos como personas, como grupo, y que tú nos motivas a seguir adelante. Te pedimos que sigas bendiciendo las necesidades que se expusieron y las que no se han expuesto, tanto de nosotros como de la gente que nos ve allá en la lejanía, en la distancia. Te pedimos y suplicamos también que tú bendigas el apoyo de los hermanos a la economía de esta iglesia, y asimismo también que tú tomes control de lo que se va a hablar en esta ocasión para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén. Bueno, la oración en su insistencia y en su humildad. Y entonces aquí el Señor Jesucristo va a presentar dos parábolas. Acordemos que la palabra parábola es la palabra mashal, que quiere decir misterio, pero es la palabra parábola que quiere decir también ejemplo. Las dos cosas, ¿va? Solo que mashal es en hebreo y la palabra que quiere decir ejemplo, parabolé, es en griego. Pero de cualquier manera está hablando de ejemplos que Dios nos está poniendo para cómo uno de verdad debe de orar. Orar definitivamente es hablar con Dios. Nosotros sabemos de que está la oración que Dios puso como patrón de oración, que es el Padre Nuestro, no para que lo repitamos, aunque si uno lo quiere repetir, lo puede repetir, no hay problema, pero no es para que lo hagamos como un rezo, porque rezo quiere decir repetir, sino que es para que lo hagamos sabiendo cuál es el contenido que tiene la oración. En este punto que el Señor Jesucristo da en San Lucas capítulo 18, 1 en adelante, va a tocar dos parábolas. La parábola de la viuda, que es insistente, ¿va? Una viuda que es insistente, ¿va? Pero después va a pasar a la parábola del publicano, que es humilde, ¿va? Entonces aquí va a tocar esos dos aspectos, la insistencia y la humildad. Entonces, en el Santo Evangelio según San Juan, según San Lucas, capítulo 18, y los versículos del 1 adelante, vamos a encontrar esas parábolas. La primera va a llegar hasta el versículo 9 y la segunda va a seguir adelante. Definitivamente aquí la palabra de Dios nos está diciendo lo importante que debe de ser para un verdadero hijo de Dios el orar. Y ya dijimos que orar es hablar con Dios. Dice entonces el Señor Jesucristo, parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y desde entrada dice, siempre hay que orar y no desmayar. Porque el problema es que hay mucha gente que dice, ya tanto que estoy orando, que mejor ya no voy a orar. Porque Dios no me contesta lo que yo quiero. Y no es lo que nosotros queremos, sino que lo que Dios quiere. Ahí tenemos que empezar. Porque el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, no la mía. Uno puede orar por lo que quiere, pero Dios no se lo da porque sabe que eso que uno está pidiendo hasta lo puede dañar. Uno dice, pero ¿por qué no me sale a mí esto? Y fulano que no tiene nada de tiempo aquí, que no tiene los estudios que yo tengo, sí. Dios sabe, Dios sabe. Entonces nosotros tenemos que entender de que uno tiene que tener insistencia y no desmayar, dice. O sea, no darse por vencido. Porque uno fácilmente se da por vencido. Y hay muchas maneras en que uno se da por vencido. A veces puede ser que uno tiene mucha depresión propia, personal, o que gente también viene a echarle más leña al fuego, como dice, le dice, ya viste que no te está yendo bien y no que estás yendo a la iglesia. Y siempre el diablo poniéndole a uno trabas ahí para desviarlo de las cosas de Dios. Y dice el Señor Jesucristo aquí, en el versículo 2, ya relatando la historia. Acordemos que la parábola es un ejemplo o es un misterio, ¿va? Pero es palabra de Dios. O sea que es
algo que no quiere decir que no se puede ver, es algo que es verosímil. Verosímil quiere decir que es veraz. Inverosímil quiere decir que eso no puede suceder. Pero esto sí puede suceder. Y entonces aquí dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. O sea que desde aquí dice claramente que ese juez no representa a Dios, porque dice que no respetaba a Dios ni respetaba a las personas. Y ustedes saben que hay personas que un puesto que tenga los hace estar en esa condición. Lamentable y tristemente, la gente tiene esas tendencias, ¿va? Puede ser de que haya sido una persona que no tenía nada, de repente llega a tener algo, ya solo con algo que tiene ya no quiere ni hablar. ¿Va? Aún gente que ha estado metida en vicios, yo he conocido gente que ha estado en vicios, solo porque deja un vicio, ya después ya no quiere hablarle a nadie. ¿Va? Y todo lo contrario es cuando más uno tiene que ser humilde. ¿Va? Y entonces aquí dice la palabra de Dios que este juez ni respetaba a Dios ni respetaba a la gente. Versículo 3 de San Lucas 18. Había también en aquella ciudad una viuda, aquí está el otro personaje, porque nos pone 3 personajes, la viuda, el juez y Dios, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. O sea, le estaba diciendo, por favor, ayúdame a la gente que me está molestando. Ahora, ¿por qué nos pone una viuda? Porque la viuda, aunque nosotros sabemos que hay viudas que, lo que le llaman viudas alegres, que esas viudas alegres no les creo que hasta están felices de ser viudas, pero aquí está hablando de una viuda que realmente ha sentido el dolor, la pérdida de su esposo y que se ha quedado sin el sostén económico y que tiene hijos y no sabe ni cómo enfrentar la vida. Entonces aquí está hablando de una persona que tiene necesidad. Y desde aquí ya nos está diciendo que uno cuando busca a Dios lo tiene que buscar porque tiene necesidad. Y la necesidad no es necesariamente económica, porque hay gente que puede tener que comer, dónde vivir y todo, pero de todos modos tiene necesidad. Porque hay gente que con todos los argumentos habidos y por haber económicamente hablando, puede tener un respaldo solvente, pero puede ser que esté enfrentando ya una enfermedad terminal y le digan, bueno, te vas a morir. O a veces lo que sucede es que gente que ha tenido mucho dinero, de la noche a la mañana les pasa un accidente y se muere. Y ustedes saben que ahorita tenemos malas noticias, que siempre tenemos malas noticias, pero uno de los candidatos, me parece, el que estaba más con alto porcentaje de ser presidente de este país suramericano, de Ecuador, que a Ecuador le llaman la mitad del mundo porque es cabalmente la mitad del mundo, ¿verdad? Que ahí, ¿qué pasa? De repente, pum, lo matan a balazos, hayan venido donde hayan venido las balas y todo, pero la vida de él ni siquiera llegó al punto de ponerse en la pelea institucional de poder llegar al compromiso de ser presidente de ese país. Y vienen y pues ya murió, no se puede hacer ya nada. Ahora, claro, yo estoy de acuerdo 100% en que se agarren a los culpables, sean quienes sean y donde vengan, pero definitivamente, como decimos, uno pone y Dios dispone. Uno no sabe, el mundo da vueltas. Y de la noche a la mañana pueden pasar no una, sino que un montón de cosas. En un segundo pasan cosas. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice que le está pidiendo justicia a este juez, porque ella sentía la presión de la persona que estaba queriendo de alguna manera cobrarle a ella. Y el versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque mi temor a Dios, ni tengo temor a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, este juez no accedió por compadecerse de la viuda, sino que dijo,
esta ya me estorbó. Entonces, para quitármela le voy a hacer el favor. Y ustedes saben que hay gente que es así. Hay gente que dice, dale ese panito al vecino porque este ya se pasó, ya hiede mal. ¿No? Ya huele mal. ¿Va? Y no es por ayudar al vecino, sino que para que más bien se enferme el vecino. ¿Va? Y hay gente que lamentablemente en ese mundo se mueve uno. Sea entre familia, entre vecinos, entre paisanos, entre lo que sea. En ese mundo nos movemos. La gente siempre es egoísta, la gente siempre es como el asadón, todo para adentro y nada para fuera. Y entonces, aquí está diciendo que este dijo, bueno, ya me hartó, ya me cansó la paciencia, entonces para quitármela de encima, para que ya no me esté molestando, porque dice que por algún tiempo estaba insistiendo, porque ahí vemos la insistencia. Por eso es que la insistencia es, claro, ya en el aspecto que lo está enfocando es la oración. Nosotros tenemos que estar insistentes a Dios. Ahora, cuando le insistimos nosotros a Dios, Dios no es como este juez injusto. Dios siempre tiene el trono de su justicia, lo tiene como trono de la gracia. ¿Para qué? Para nosotros. O sea que nosotros podemos ir a Él libremente siempre y a toda hora y en todo momento. Y desde aquí ya nos está diciendo que es importante orar sin cesar, dice la Biblia. Hay que orar siempre. Orar, aunque uno piense que le está yendo muy bien, orar si le está yendo mal, orar por un viaje largo o aún por cruzar la calle, orar al levantarse, orar al acostarse. Hay que orar todo el tiempo. Porque a Dios le gusta que nosotros recurramos a Él. En otras palabras, Dios se agrada de que nosotros tengamos una práctica sincera y honesta de buscarlo a través de la oración. Y en el versículo 5 dice, 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y aquí ya está hablando el Señor Jesucristo. Miren cómo reaccionó el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces está diciendo el Señor, si Dios, aunque fue en una manera macabra y mala, hizo que este juez reaccionara, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros? Él siempre nos va a ayudar. Claro que no nos va a ayudar con un hotel 5 estrellas. ¿Eh? Puede ser que, como unos muchachos que yo recogía para ir a la iglesia, debajo de un arbolito los encontré la última vez ahí, y yo les digo, ¿qué están haciendo aquí? Ahí, entonces me dice, pues, no tenemos dónde vivir, aquí estamos cocinando afuera y comiendo afuera, y hasta me ofrecieron, ¿quieren un bocadito? Y la gente tiene que saber vivir, tiene que entender que la vida no es posesiones, ni es adquisiciones, ni es demostrarle a los demás que tenemos más que ellos. La vida puede ser lo más pobre que hay, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Ahora, eso no quiere decir que si uno no pueda llegar a tener, que está bien que lo tenga, pero también aún teniéndolo tiene que tener cuidado uno en no confiar en las cosas, sino que confiar siempre en Dios. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces aquí ya toca la segunda venida de Cristo. Dice, ¿va a encontrar fe Dios cuando venga en su segunda venida? La pregunta es retórica, tiene su respuesta. No, porque cada vez la gente está más fría. Hay gente que me dice, sí, hermano, pero crímenes siempre ha habido, pero no como ahora. Sí, pero violaciones a niños siempre hay, pero no como ahora. Sí, pero gente así agresiva, ofensiva, indiferente y todo, sí, pero no como ahora. Ahora eso está cada vez de mal en peor. La gente está más fría, la gente está más con una actitud despectiva, ofensiva, ventajista, quiere usar y abusar de los demás. Y no importa quién sea. Puede ser una empresa
económica, o puede ser la misma familia la que está menospreciando a alguien de la misma familia. O sea, puede ser en cualquier lugar y en cualquier situación. La gente cada vez está más peor. Y entonces aquí dice, ¿va a encontrar el Señor gente así? No. ¿Y qué nos estás diciendo ahí? Que nos está advirtiendo que mientras eso sucede, que cada vez está más cerca, por las señales que hay, Dios no dejó fecha, pero dejó señales, nosotros eso nos tiene que moldear, o sea, tenemos que buscar más a Dios. Porque agarrados de las manos de Dios, no importa que la marea nos lleve hasta fuera de los límites del océano, pero ahí va a estar siempre el capitán del barco, dirigiéndolo y salvándonos de la tormenta, como hizo con Pedro. Con Pedro él se estaba hundiendo en el mar y Pedro dijo una oración corta: Señor, sálvame, 2 palabras. Y se la contestó el Señor. Inmediatamente llegó, le agarró la mano y lo sacó. Porque hay gente que dice, es que hay que orar 2 horas, hermano. No es malo orar un buen tiempo, pero la Biblia nos dice que la oración larga es la que nos va a dar eficacia. Una oración de 2 palabras puede tener eficacia. Y qué bueno, si podemos orar más, está bien. No estamos diciendo que no. Pero hay veces, especialmente en este país, que vivimos una vida bastante comprometida con el diario vivir y que nos exprime, nos absorbe y se nos pasa la vida, se nos pasan los años. Entonces tenemos que ser inteligentes para buscar a Dios. Porque hay gente que hasta los niños, como les han enseñado de esa manera, está la escuela dominical de los niños y ponen a los niños 1 hora orando ahí. Los niños están, como dicen en mi país, papaloteando para otro lado, porque lo que la persona está orando, según ella, los niños están ahí también enfocados en la oración. Los niños ya no están en eso, porque los niños no tienen ni la capacidad, ni la entereza, ni la integridad, ni la proyección, ni la manifestación de estar esperando tanto tiempo. A Moisés Dios le dijo, ok, ya oraste, ahora empieza a actuar. O sea, no estamos diciendo que no se ore, porque estamos hablando de que hay que orar y de que hay que ser insistentes en orar, pero tenemos que orar inteligentemente. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, ya pasando a la segunda parábola que está en el versículo 9 al 14, que ya es la parábola de la humildad. Vimos anteriormente la de la insistencia. La mujer, la viuda, insistió y hasta que se le abrieron las puertas. Por la necesidad que él tenía. Porque esa es otra cosa importante. Nosotros no buscamos a Dios porque somos los super cristianos, sino que lo buscamos porque somos los super pecadores. Y por eso es que le insistimos, porque sabemos que nosotros tenemos fallas. Nosotros cuando venimos al Señor, aunque pensemos que no, hemos fallado, somos pecadores por naturaleza. Entonces tenemos que decir, Señor, ayúdame. Como va a decir este publicano aquí, los publicanos eran mal vistos porque los trataban de ladrones, porque en realidad si lo eran, le robaban los taxes o los impuestos a la gente, aunque posiblemente habían excepciones, pero aquí dice en el 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Desde entrada está diciendo, hay gente que se cree que son los grandes religiosos solo por su apariencia. Y por eso es que nosotros no nos debemos dejar por apariencias. Especialmente en estos tiempos hay gente que se para y casi le hace el baile del burro viejo a uno para que uno crea que están buscando a Dios y lo que están buscando es el dinero de la gente. Y la gente dice, ay, es que ese hermano sí tiene una entrega total al dinero. Y tenemos que ser fuertes con eso, hermanos, porque se está llegando al punto de que la religión la están convirtiendo en perversión completamente, que siempre ha habido, pero ahora más. Y no estamos diciendo que todo, gracias a Dios, hay excepciones, ¿dónde? No sé, pero las hay. Entonces la palabra de Dios dice aquí, 2 hombres subieron
al templo a orar. Y ahí está otra vez hablando de la oración. Uno era fariseo y el otro publicano. Los fariseos eran los religiosos más altos en su nivel de conocimiento, como en su nivel a veces económico y todo, de la época de Jesucristo. La palabra fariseo quiere decir apartado, eran hasta apartados, ¿va? Se creían que eran los únicos. Y entonces dice que subieron estos dos y el otro era una persona mal vista, imagínense los dos extremos. Versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Es interesante porque dice consigo mismo, o sea que nadie lo oía, pero como el Señor está ahí hablando esto, Dios sí se da cuenta quién está orando de corazón y quién no. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y ahí van las comparaciones. A ese vecino hasta cargadito lo traen todos los días. Porque es un borracho, pero solo le hace falta el título de yo soy un borracho empedernido. ¿Ah? Pero tal vez ese borracho empedernido es más sincero que ese que está diciendo eso, porque ese que está diciendo eso es un hipócrita empedernido. Y entonces era lo que eran los fariseos. Los fariseos eran hipócritas. Porque como dijo Jesucristo en otro pasaje en la Biblia, colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. O sea que las cosas pequeñas las manejaban, por decir así, pero las grandes se les iban encima porque es imposible agradar a Dios por nuestra propia cuenta. Y por eso es malo también. No, yo creo que la mayoría de la gente no lo hace, que está a veces orando por una hermana y dice, este hermano que tú sabes que te sirve, que es una gran persona. Solo ahí ya estamos mal, porque nosotros no tenemos que estar calificando. El único que tiene la prerrogativa de calificar es lo que sí puedo decir, ora a este hermano, porque tú sabes que yo lo amo y lo aprecio y quiero que le vaya bien o que le vaya mal. No quiero que le vaya mal, pero definitivamente no tenemos que caer en ese juego de palabras ni de apariencia. Entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y ahí ya está. Yo soy don creyente. ¿Va? ¿Y por qué ayunaban 2 veces por semana? Porque Moisés subió, según la tradición, el lunes al monte Sinaí para ir a traer los 10 mandamientos y regresó el jueves. Y la Biblia en ninguna parte dice que hay que ayunar. A los judíos les dijo que ayunaran una vez al año, el día de Yom Kippur, que es el día de expiación. A los judíos, no a nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos no es prohibido ayunar, pero la Biblia nos enseña en Mateo 6 que si ayunas dice que lo haga uno calladita de la boca y que no lo sepa nadie. Pero hay hermanitos de los religiosos fanáticos que dicen, ¿y usted no ayuna, hermano? Y es que ese accidente que tuvo es porque usted no ayuna. ¿Ah? Es que perdió el trabajo porque usted no ayuna. Y yo les digo, hay una. Hay una que esa los va a condenar porque lo que dice la boca es lo que lo condena a uno. ¿Ah? Yo no tengo que estar acusando a nadie que ayune o que no ayune. Si la vida cristiana, ayunar, si vamos al tema del ayuno, que lo vamos a tocar más ampliamente en Isaías, hay un caso claro donde dice, yo no quiero que tengan vacío el estómago, lo que no quiero es que traten mal a la gente, porque ayunar quiere decir abstención. Uno no se tiene que abstener de comer, sino que de dejar de hablar mal de los demás o de estar señalando a los demás o de servir de tropiezo a los demás. Entonces la palabra de Dios dice aquí, en el 12 nuevamente, Lucas 18, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Porque hay gente que se da el lujo de decir, mire yo, me dice una hermana allá en la iglesia donde yo empecé mi función pastoral, ¿sabes que tenemos un hermanito millonario? Así le digo, ¿y quién es? Te lo voy a presentar un día. Él
da de diezmo $1,000,000. No sé si al mes o a la semana. O sea, yo tampoco me puse a discutir si estaba bien o no estaba bien, pero qué bueno, va. Qué bueno, aunque yo nunca gocé, no me dieron ni para el bus, nunca ahí, ni nada, ni para el autobús, pero qué bueno, va. ¿Va? Qué bueno que está, aquí lo queremos, dice la hermana. Entonces, la cuestión es que dice la palabra de Dios aquí, en el 13 más, el publicano estando lejos, fíjese cómo actuaba el otro, que sí sabía que era mal visto, no quería ni aún alzar los ojos, o sea, se sentía tan mal. Porque así es como uno tiene que sentirse con Dios, llegar a Dios y decirle, Señor, yo no merezco buscarte, pero te doy gracias porque me estás rindiendo tu mano de amor y no vengo a exigirte, sino que a suplicarte. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice David. Pero ahorita esos hermanitos oradores dicen, demando, exijo, declaro. Yo declaro que se van a ir al infierno si siguen con esas sus cosas. Porque definitivamente eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El único que tiene derecho a exigir, a demandar y declarar es Dios. ¿Va? Entonces la palabra de Dios dice aquí, mas el publicano estando de lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios se propicio a mi pecador. Al estilo de los orientales se golpean el pecho para orar, pero es cultural, no lo tenemos que hacer nosotros. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, sí, exacto, cabal lo que dijo mi hermana. Porque ese propicio quiere decir porque yo tengo culpa. Él reconocía su culpabilidad. Y yo no la tengo que estar reconociendo delante de mi hermana, aunque sea mi amiga. Aunque yo le puedo contar mis problemas para que me dé un consejo o que me dé fuerzas anímicas para lo que estoy pasando. Pero al único que yo le tengo que confesar mis pecados y al único que me tengo que justificar es ante Dios. Aunque alguien por ahí venga a decirme, es que usted, porque usted que... A mí lo que me dan ganas de decirle, ¿a usted qué le importa? ¿Ah? ¿Ah? Porque al único que realmente le importa la vida de uno, si vamos al aspecto correcto, es a Dios. De ahí los demás les va y les viene. Por eso dicen, ¿cuánto tenés, cuánto vales? Si no tenés, no vales nada. Si el día que uno no tiene nada, ni lo voltean a ver. Pero si uno tuviera, mi hermano es el dueño del restaurante aquel y hasta me dio pases. Y entonces, hermanos, tenemos una mentalidad tan confusa, tan desequilibrada, tan desubicada. Ya finalizando el versículo 14, digo que descendió a su casa justificado. O sea, el Señor Jesucristo dice, el pecador, el que se declaró pecador, Dios lo perdonó antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, dos cosas importantes en la oración, que son vitales. Porque la Biblia dice que aunque no sepamos orar, Dios escucha nuestras oraciones. Es bueno aprender a orar bien, pero si uno no sabe, de todos modos Dios la recibe porque sabe la intención de orar. Las dos cosas importantes son insistir, orar siempre y ser humilde al orar. No decir soy humilde, porque cuando uno dice yo soy humilde, ya se está creyendo ser humilde. ¿Va? Entonces, uno tiene que ser humilde con Dios y por supuesto con los hermanos también. Que Dios nos bendiga y nos ayude, porque este tema de la oración es un tema maravilloso, que podemos seguir tocando más de esto, ¿va? Porque el pueblo de Dios realmente es algo de las dos cosas más importantes que necesita cualquier persona individual o colectiva de una iglesia, es orar y orar siempre y venir humildemente con Dios, no creyéndose la gran cosa. La única manera es que hagamos lo que dijo Jesucristo, sed mansos y humildes como yo lo soy. Y ahí está la palabra tapeino, que es una palabra en el idioma original que quiere decir yo soy pequeño, decía el Señor. Imagínense, el Señor está diciendo que Él es pequeño, si Él es el Dios que llena todo el universo, el infinito. Y hay gente que solo porque le cambian de escoba ya se crea más
Ya piensa que va a volar más que lo que volaba antes cuando era brujo. Que Dios nos ayude, hermanos, porque nosotros nos cambia el tener o el no tener. Y lo que tenemos que decirle al Señor es: si yo te quiero tener a ti en mi corazón, perdóname por todos mis pecados y te acepto a ti, Jesucristo, como mi Salvador personal. Si no lo hemos hecho, a Jesucristo, que decirlo, es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio de quien podemos ser salvos, dice. No podemos ir a nadie más, ni a los que anduvieron con él, ni a la mamá de él, solo a Jesucristo. Él entra y jamás vuelve a salir. Te pido perdón por mis pecados, Jesús, y te acepto como mi Salvador personal a ti, Jesucristo. Y Él entra y jamás sale. Y si no somos creyentes que hemos andado bien, tenemos que pedirle al Señor que nos perdone, confesarle que el Señor ha sido indiferente a ti y acordarse si ofendió a algún hermano, perdóname por lo que le dije a esta persona, por lo que hice. Y entonces Dios dice que la Biblia, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad, de toda. O sea que la muerte de Cristo es aplicada al pecado que nosotros tengamos. Que Dios nos ayude, seguiremos tocando temas diferentes y como les mencionaba anteriormente, el programa Encontrando la Salida en YouTube lo pasamos los viernes aproximadamente a las 7:30 de la noche. A veces tenemos algunos contratiempos, ya sea por factores de contratiempos físicos o de cualquier tipo, o porque hay tormenta o alguna cosa, pero por favor tengan la paciencia de poderlo ver y tenerlo, aunque ahí se queda, pero claro, es bueno que entendamos que es en vivo los viernes a las 7:30 aproximadamente de la noche. Y los domingos este tema se está pasando en la página de Facebook que tengo yo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de enseñarnos a ser humildes, Padre, y a no jactarnos, ni creernos más que nada ni que nadie, ya sea por títulos académicos, por edad, por lo que sea, que nunca menospreciemos a nadie. Porque la Biblia nos dice que si amamos a nuestro hermano, te amamos a ti. Y tenemos que ser prácticos en la vida. Sobre todo y en todo, adorarte, amarte y respetarte. Ayúdanos a que esta semana y este mes que ya prácticamente estamos entrando a la mitad de él, podamos salir adelante en todo. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén. Dios les bendiga, hermanos.